hacen eso y habrá que señalarlos, pero también hay muchos que tienen muchos otros intereses. Y el problema de la gentrificación es un problema de un market failure, es un problema del mercado, que el mercado no es el más eficiente en acomodar los beneficios para el resto de la sociedad, y esperar que los participantes de ese mercado, es decir, los inversionistas, voluntariamente lo solucionen, es esperar algo que no es replicable. Y ahí lo que tenemos que esperar es una intervención mucho más sólida por parte del gobierno en varios sentidos. El gobierno tiene que intervenir en la parte normativa. Hoy en día la Ciudad de México y muchas ciudades del país tienen una normatividad que suele ser bastante inflexible, muy difícil de leer, muy poco transparente. Para saber qué puedes hacer en un terreno necesitas a un especialista. Eso es bastante antidemocrático, ¿no? Que una persona normal no pueda leer legalmente qué puedo hacer en mi terreno. Y además tenemos una serie de cosas que artificialmente están encareciendo el valor del suelo. Un ejemplo de eso es la colonia tabacalera, que está hacia allá. En algún momento se le decidió dar un potencial constructivo gigantesco. Hay millones de metros cuadrados que no se han construido ahí, que ya están permitidos, y eso lo único que ha hecho es que los propietarios digan, bueno, pues dado que puedes construir ese volumen imaginario, pues entonces te vendo el terreno en este precio caro, ¿no? Y eso va impactando después obviamente en los valores de venta del producto. Eso es cuando se hace hacia la alza, o sea, cuando se infla el terreno. Pero también se puede hacer a la baja, ¿no? Terrenos muy bien ubicados que deberían de aceptar una densidad mayor, como puede ser en la colonia Roma Sur, en donde la densidad que te permiten es una vivienda por cada 50 metros de terreno. Y dada el boom inmobiliario o todo lo que está sucediendo en esa zona, el terreno lo tienes que adquirir en un costo alto. Y entonces, si tú tienes un terreno de 400 metros, puedes hacer 8 viviendas y puedes hacer 4 niveles. Tienes que, legalmente, estás obligado a hacer departamentos de 160, 200 metros. Y dado que pagaste mucho por el terreno y no puedes generar una mayor densidad, entonces terminas legalmente orillado a hacer vivienda para ricos, ¿no? Y vender departamentos en 10 millones de pesos. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que incentivar que las normas no penalicen a quien quiera hacer las cosas bien, que sea mucho más sencillo si quieres hacer vivienda para niveles de ingreso por debajo, que no implique una gestión titánica y hacer estudios y justificarlo, que es un poco lo que se está haciendo ahora desde CORE, que también participo en el CORE. Estamos buscando la manera de generar una nueva norma, nuevos incentivos de vivienda asequible, pero no debería de ser tan complejo, ¿no? No deberíamos de tener, tendría que ser un given, ¿no? Y además de normas, el gobierno debe de invertir más. El gobierno lleva 20, 30 años que no invierte fuertemente en la producción de vivienda. Entiendo que sí se hace, pero no al nivel que el país está demandando y que la desigualdad económica del país lo está demandando. Y además de eso, también tiene que ser mucho más creativo en la parte financiera. Y ahí, perdón, si ya me alargué me avisan, pero soy muy parlanchín. En la innovación financiera, por ejemplo, tuve el gusto de analizar el caso de CETRAM Chapultepec. Una de las primeras cosas que me preguntaba yo es por qué ese proyecto no tiene vivienda. O sea, es un terreno público, quizás es el terreno público de mayor valor en el país. Está en el centro, con vista al bosque, entre Polanco y la Condesa, con vista a Reforma. Y el proyecto termina siendo un mall y unas oficinas, y algo que no necesita la intervención del Estado. El Corredor Reforma tiene mucho comercio, muchas oficinas, sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado a través de la provisión de suelo. Y el Estado llega a intervenir ese mercado dando una especie de subsidio a través del suelo en algo que no se necesita. Y por el otro lado estamos pidiendo que haya vivienda asequible en esa zona. Era una oportunidad para generar un ejemplo interesante. Y creo que ahí el gobierno decide hacer una concesión y termina orillando un poco a que todo sea igual, ¿no? Porque cuando pensamos en estructuras muy grandotas y en oficinas y en malls,
Entonces el rol del desarrollador se vuelve el de un mitigador de riesgos. Y la manera más sencilla de mitigar ese riesgo es hacer un mall y dedicarle el 25% de tu área rentable a Inditex, el otro 25% de tu área rentable al SEA, el otro 30% a alguna cadena de cines y tan, ¿no? Tienes 3 locatarios que te firman contratos de 15 más otros 15 años y ya el inversionista de a pie que quería poner un café no puede competir contra Starbucks.